Buenas tardes, Alberto. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos al aire en este debut en las 7:50. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, buena suerte, buen año para todas y buena suerte en este nuevo emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Vamos a necesitarla, como toda empresa nueva, viste que necesita que uno agarre confianza. Y en este agarrar confianza hay varios temas para hablar con el presidente de la Argentina. Indudablemente uno de estos temas prácticamente hegemónico en la agenda es la negociación con el Fondo Monetario Internacional a partir de la exposición que hizo la semana pasada el ministro Guzmán juntamente con vos, distintos gobernadores del país, y esta trabazón que parece que hay en la posibilidad de llegar a un acuerdo según los condicionamientos que pone el Fondo Monetario. ¿Qué expectativa tenés en torno a estos días que faltan antes del pago tan abultado previsto para la primera semana de marzo, según lo que dejó arreglado, entre comillas, el expresidente Macri? Bueno, primero que hay que aclarar es que todo el mundo sabe que la Argentina está absolutamente impedida de afrontar ese pago, ¿no? Seriamente, nadie piensa en el mundo que la Argentina puede pagar 19.000 millones de dólares entre capital e intereses. Con lo cual es necesario seguir hablando y tratando de buscar una solución con el fondo. Ahora, el fondo acaba de emitir un informe donde evalúa cómo evolucionó el programa que firmó el Fondo Monetario con el gobierno de Macri. Y la verdad es que es una muy descalificadora opinión, porque básicamente el mismo fondo reconoce que se tendría que haber reestructurado la deuda, habla de deuda externa en vez de deuda pública, tendría que haber habido regulaciones para evitar que el préstamo se use para evitar una fuga salvaje de divisas. Y nada de eso ocurrió, lo dice el fondo, no lo decimos nosotros. Con lo cual, nosotros insistimos en que el fondo tiene una cuota de responsabilidad en lo que pasó, porque además durante la campaña yo me reuní con Werner, que era en ese momento el negociador del fondo, y le expliqué cómo estaban fugando las divisas que el fondo le daba a la Argentina. Y eso fue público, porque hicimos un comunicado público. La nota que le di yo a Werner fue un comunicado público. Y aún así le dieron en ese momento 5.000 millones de dólares más a Macri, con lo cual está clarísimo que el fondo tiene una cuota de responsabilidad clara sobre lo que pasó en Argentina. Ahora, Alberto, con esto termino, y me parece que más allá de las responsabilidades que cada uno tenga, hablo del gobierno nacional de entonces y de las autoridades del Fondo Monetario de entonces, es necesario tener presente que además de haber dado un crédito incalificable en términos técnicos, a eso sobrevino una pandemia, y por lo tanto no se le puede pedir a un país como la Argentina más exigencias que lo que la Argentina puede dar. La verdadera discusión que nosotros hoy tenemos con el fondo es ver cómo debe ser el programa. Si es un programa como el que nosotros proponemos, que nos permite seguir ordenando la economía pero haciéndola crecer, y con la idea de que con el crecimiento vamos a poder afrontar los pagos, o es otra vez volver a la receta eterna del fondo, donde dicen, bueno, ajusten la economía, si ajustan la economía van a achicar la economía, si achican la economía van a tener que importar menos, y van a tener que importar menos insumos para producir, esos dólares van a quedar para pagarme y con eso alcanza. No, bueno, la verdad es que para hacer eso nosotros no estamos, claramente no estamos. Y por eso se demora la discusión, porque claramente pensamos que hay que hacer un cambio de concepto. El fondo, la verdad es que en sus estatutos dice que
que el fondo analizará el programa que el país proponga, pero en verdad lo que el fondo intenta hacer una vez más es imponernos un programa, y ahí nosotros no estamos de acuerdo. Y por lo tanto seguimos del mejor modo, con la mejor vocación de encontrar una solución, pero seguimos firmes buscando ver la manera de encontrar una salida que a la Argentina le convenga. Ahora, justamente vos decís, bueno, perdón por el tuteo, usted dice... No, nos conocemos hace muchos años, ¿no? Pero bueno, el rol presidencial a uno le impone cierta distancia. Decías que en realidad el fondo hizo una especie de autocrítica, desde mi modesto punto de ver, bastante tibia esa autocrítica, porque, como bien decís, todo el diagnóstico no se corresponde con la conclusión, en rigor, ¿no? Porque no se tomaron ningún tipo de los recaudos necesarios para evitar la fuga de divisas, que en definitiva fue para lo que se utilizó ese crédito fabuloso, histórico, en el recorrido del Fondo Monetario Internacional, de prestarle a un país algo que era imposible que lo pudiese pagar. Ahora, lo que uno ve en las últimas conversaciones es que la posición, sobre todo de los Estados Unidos, es absolutamente ortodoxa, es decir, que sigue con la receta tradicional de ajuste y modelo económico que te imponemos para que ustedes hagan lo que nosotros queremos. Y es ahí donde la pregunta, creo que se hace la mayoría de los argentinos que quieren que este país esté mejor, es cómo se hace para destrabar eso. ¿Qué alternativas tiene la Argentina? Porque la discusión sobre las sobretasas, que parecía que iba a encaminarse, no apareció en las últimas negociaciones. Hoy 13 diputados demócratas le piden a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos que considere nuevamente no cobrarle sobretasas a los países, entre ellos la Argentina, que teniendo en cuenta la situación de pandemia. ¿Crees que hay margen todavía para seguir discutiendo eso? Sí, hay que, en primer lugar, Estados Unidos hasta acá no ha tenido una posición clara sobre el programa argentino, porque el programa hasta acá nunca fue puesto a consideración del directorio en su plenitud, con lo cual no sé qué es lo que va a hacer Estados Unidos. Lo que sí sé es que el préstamo que recibió la Argentina en 2018, si no me equivoco, fue un préstamo absolutamente político, un préstamo que tuvo el único propósito de sostener a Macri en un gobierno que se estaba cayendo a pedazos y en una economía que estaba virtualmente quebrada. Por lo tanto, me parece que Estados Unidos está como siendo prudente. Hasta acá ha hablado poco sobre el tema. Juan González, que días atrás tuvo unas declaraciones donde le pedía al fondo que salga de la ortodoxia y analice el caso argentino de otro modo, pero bueno, no sé todavía, es más lo que se especula sobre los Estados Unidos que lo que se sabe. Si uno además tiene en cuenta lo que hace Estados Unidos internamente hoy, en verdad debería acompañar nuestra propuesta, porque Estados Unidos hoy en día está llevando adelante un plan keynesiano de magnitud, de gran magnitud, por lo tanto debería acompañar nuestra posición. Y respecto a las sobretasas, yo creo que nosotros en el G20 logramos 3 objetivos que nos propusimos. El primero es que el tema de las sobretasas sea objeto de tratamiento en el Fondo Monetario. El G20 le pidió que lo trate y en la reunión de directorio de diciembre quedó en que el tema se va a ser tratado en la reunión de marzo. El tema de las sobretasas es un tema que excede a la Argentina, no es un caso puntualmente de la Argentina. Está claro que la Argentina se puede beneficiar con eso, pero es un caso que la excede a la Argentina. Me parece que dentro del Partido Demócrata también hay un debate sobre cómo enfrentar esta situación, porque el mismo 13 diputados, exactamente 13 representantes del Partido Demócrata, le han pedido al Tesoro que le pida al Fondo Monetario que revise ese tema. Yo ahí tengo buenas expectativas. Los otros 2 temas que la Argentina planteó en el G20 y que
son muy importantes y que nos fue muy bien, es que el G20 le pidió al fondo que haga un nuevo programa de créditos para lo que llaman la resiliencia de la pospandemia. Y eso es posible que sean préstamos a más largo plazo, y la Argentina con eso podría beneficiarse. Y finalmente aceptó que los derechos especiales de giro que muchos países no utilizan, puedan ser pasados o prestados en el sistema multilateral. O sea, ahí también es algo con lo que la Argentina se puede beneficiar y que nosotros seguimos bregando. Dimos un primer paso muy importante consiguiendo el apoyo del G20 y de los países europeos fundamentalmente. Ahora, ¿qué expectativa tiene con respecto al viaje del canciller Cafiero a Estados Unidos en los próximos días? No, bueno, vamos a ver, es una reunión con el canciller, con Blinken, vamos a ver qué es lo que hablan en esa reunión. Va a ser la primera vez que se pueden ver cara a cara y por lo tanto, bueno, yo siempre en eso soy optimista, trato de tener buenas expectativas y ojalá que tenga sentido y rinda frutos el encuentro. Ahora, en un principio dijo que era imposible pagar lo que se acordó en su momento por parte de Macri, estos 19.000 millones de dólares este año por parte de la Argentina. ¿El horizonte del default es una alternativa que puede evaluar la Argentina hoy? Yo la única evaluación que estoy haciendo es tratar de buscar un acuerdo con el fondo que tenga en cuenta las premisas que ya he planteado siempre. Un acuerdo que no postergue el crecimiento de la Argentina, que le permita crecer para poder pagar. Para poder pagar, primero hay que crecer y hay que ordenar la economía. Nosotros estamos en un proceso donde estamos ordenando poco a poco la economía y gracias a Dios hemos logrado el año anterior, en el 2021, el más alto crecimiento que el país ha registrado a lo largo de su historia, más de 10 puntos de crecimiento. Con lo cual, logramos recuperar todo lo que nos caímos en la pandemia y un poquito más. Así que yo estoy pensando en eso exclusivamente. En esta negociación tan tensa, tan larga y tan fundamental para el país, también la relación con la oposición aparece en primer plano, ¿no? Teniendo en cuenta lo que sucedió la semana pasada, que radicales y el jefe de gobierno de la ciudad no se sumaron al encuentro con el ministro de Economía y con usted, y está prevista una nueva reunión. ¿Cómo evalúa esa postura de la oposición que pone tantos reparos a analizar una situación en la cual son directamente responsables? Bueno, dentro de la oposición hay como dos posiciones, ¿no? Como dos actitudes. Yo no puedo poner en un plano de igualdad la actitud del gobernador de Jujuy con la actitud de algunos dirigentes del PRO, porque son muy distintas. En realidad la reunión que nosotros promovimos con los gobernadores tenía el sentido de hacerles saber a los gobernadores cuál era el estado exacto de la deuda, porque aun cuando nosotros logremos un acuerdo con el fondo, el acuerdo con el fondo no quiere decir que la Argentina va a dejar de deber los 44.000 millones de dólares que hoy debe. No quiere decir eso. Quiere decir que va a lograr mejores condiciones para pagarlo. Pero eso hay que pagarlo. Y en algún momento, en los próximos 10 años, eso se va a hacer difícil de vuelta pagarlo. Entonces tenemos que estar todos anoticiados y trabajar muy unidos para que la negociación que llevemos adelante nos permita hacer que el crecimiento no se detenga y que la solución de la deuda no se convierta en un nuevo padecimiento para los que menos tienen. A mi juicio, ese es un problema que va a atravesar a varias generaciones y va a atravesar a mi gobierno.
y va a atravesar al gobierno que termine en el año 2027, y va a atravesar al gobierno que empiece en diciembre de 2027. Entonces, lo razonable es transparentar en qué punto estamos y dar un mensaje claro sobre la dimensión del problema que tiene la Argentina, que por momentos me parece que no se advierte. Después de la presentación que hizo Martín el otro día, el gobernador de Entre Ríos hizo una pregunta que era la pregunta que yo creo terminó por esclarecer todo. Preguntó, ¿puede decirnos exactamente cuánto tiene que pagar la Argentina este año y cuánto el año que viene? Y Martín contestó 19.000 millones este año, 20.000 millones el año que viene. Como en las películas de Perry Mason, no más preguntas para mí, dijo Bordet. Ya está, ¿qué estamos discutiendo? Ahora, eso lo podemos hacer con el consenso de todos, lo podemos hacer uniendo esfuerzos para que el mundo entienda lo que le está pasando a Argentina, o lo podemos hacer como lo hacemos, encontrando trabas permanentemente y encontrando retóricas vergonzosas de quienes generaron el problema. O sea, porque yo quiero que todo el mundo entienda que en el año 2017, en el 2015, la Argentina no le debía 100.000 millones de dólares a los acreedores privados, y en el 2018 la Argentina no le debía un centavo al Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, mal que les pese, estas fueron decisiones que tomaron ellos, equivocadas o con otras intenciones, pero son decisiones que tomaron que le van a acotar a la Argentina generaciones, el esfuerzo de generaciones de argentinos. Y por lo tanto lo mejor es que tratemos de trabajar unidos para encontrar una solución, la mejor solución para la Argentina. Claro, ahí me parece que ese es uno de los grandes puntos, ¿no? Porque claramente el expresidente Macri dijo que él lo hubiese solucionado en 5 minutos, el tema de la renegociación, y la exgobernadora Vidal dijo que, bueno, se hubiese solucionado fácil, porque claro, le hubieran dado más crédito. No, claro, sí, claro. Porque yo ya ni me enojo con lo que dicen, porque me doy cuenta que es lo que creen. Y obviamente yo, si yo creyera como Macri, lo hubiera arreglado en 2 minutos, no en 5, en 2. Porque hubiese firmado todas las condiciones que me ponía el fondo, sin medir los efectos que eso iba a deparar sobre nuestro pueblo. Y obviamente, si tomo más crédito para pagar, terminamos como terminamos, porque hay que acordarse que los 45.000 millones de dólares eran para pagar a los acreedores. Y lo cierto es que de los 45.000 millones, más o menos 22.000 le permitieron salirse de la Argentina a los acreedores, y los otros 23.000 se fugaron entre las PASO y las elecciones generales. Hay que acordarse de esto. 23.000 millones de dólares se fugaron entre agosto y octubre. Entonces, es muy fácil hablar con la displicencia con la que a veces se habla, pero es necesario que tomemos conciencia de la dimensión del problema. La conciencia de la dimensión del problema. Este problema no se arregla en 5 minutos. Si alguien en 5 minutos llega a un acuerdo, es que le complicó la vida al país mucho más de lo que está hoy complicada la vida del país. Ahora, presidente, usted diferenciaba entre la actitud del gobernador de Jujuy, de Gerardo Morales, y en realidad el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que no se avino a esa reunión, aunque ahora parece que están dispuestos a ir todos juntos a una próxima reunión. Ahora, Gerardo Morales, que uno lo escucha en este tema y tiene posiciones sensatas, también es el gobernador que desde va a ser ahora 16 años, tiene cuyo gobierno, cuyo Poder Judicial, tiene presa a Milagro Sala de hace 6 años. ¿Cómo se establece ese diálogo con ese hombre que en realidad ha violado la justicia en Jujuy para mantener esta situación de absoluta injusticia con esta dirigente social?
Yo quiero aclarar que se ha escrito mucho sobre mis diálogos con Morales, pero la verdad es que hay que reconocerle a Morales que tomó esta decisión y esta postura sin hablar conmigo. Esto es lo primero que hay que aclarar, porque si no pareciera que hubo una negociación que no existió. Ahora, he sabido mi posición sobre el tema Milagro Sala. La verdad es que es un tema preocupante por la forma en que los procesos se desarrollaron, según dice muchos organismos de derechos humanos que han planteado la manera en que los procesos sobre Milagro Sala se llevaron adelante. Ahora, yo ahí siempre hago una observación de tipo jurídica. Miren, días atrás, en una causa que creo que era una de estas causas de espionaje que se ventilan en tribunales federales de la capital federal, la Cámara Federal rápidamente se ocupó de quitar la figura de asociación ilícita sobre los que aparecían involucrados. Eso no ocurrió en los años de Macri, porque en los años de Macri se hizo un abuso de la figura de la asociación ilícita como nunca vi en mi vida. Un abuso increíble. Y los problemas que en derecho penal se resolverían atendiendo a cuestiones de autoría y participación, lo resolvieron siempre como problemas de asociación ilícita. Entonces, claro, la asociación ilícita es un delito muy grave, que eleva mucho las penas. Si uno dijera ¿cuál es el delito más grave que cometió Milagro Sala? Bueno, el delito más grave que, según la justicia jujeña, cometió Milagro Sala es el delito de administración fraudulenta. ¿Cuál es la pena máxima de ese delito? 6 años. Uno debería llegar a la conclusión de que ha cumplido con esa pena. ¿Por qué sigue preso? 16 de enero se cumplen 6 años de su detención. Exactamente, con lo cual uno podría pensar, bueno, ha cumplido con el máximo de la pena prevista para el delito más grave que le imputan. ¿Por qué sigue detenida? Porque le agregaron la asociación ilícita. Ahora, en marzo, la Corte Suprema va a hacer 2 años que tiene bajo su tratamiento el caso Milagro Sala. Y no pasa nada. Y la verdad es que yo soy el presidente y quiero ser respetuoso de las instituciones, pero también soy un hombre que respeta el Estado de Derecho y que finalmente entiende que la justicia es uno de los 3 poderes de la República. Hay algo que está funcionando mal. Hay algo que está funcionando mal. Que hoy todavía Milagro Sala esté detenida es que hay algo que está funcionando mal. Insisto en este punto. Ahora, presidente, pero esto hace mucho que está funcionando mal y han pasado más de 2 años de gobierno y, como usted bien dice, la Corte no hace nada en este punto. Entonces, la sensación de desamparo que se siente ante esto es muy grande. Y ahí la pregunta... Bueno, por eso yo siempre hice público el tema Milagro Sala desde antes de ser presidente. Pedí verlo un día a Milagro Sala, me fijaron como día de visita un 31 de diciembre a las 4 de la tarde. Pensando que yo no era candidato a nada en ese momento, pensando que yo de ese modo iba a desistir, pero no desistí y me fui a verla. Y desde entonces vengo planteando el caso Milagro Sala como un caso que merece atención. Y todas las veces que lo he visto al gobernador se lo he dicho con respeto y con el cuidado que merece el tema. Pero no es la primera vez que hablo de este tema. Y no es que es un tema que tengo oculto. Fui a verla a Milagro en prisión y expresé cuando salí mi preocupación por el modo en que se estaban desarrollando esos procesos. Y ahora esos procesos ya llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en marzo van a ser 2 años que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene el tema para ver.
Bueno, ese es otro de los grandes temas de la Argentina en este momento, particularmente la Corte Suprema. Usted participó como, en ese momento, el hombre de mayor confianza de Néstor Kirchner en todo lo que fue el proceso de pedido de juicio político a la Corte y, según el libro de Irina Hauser, que no está en este momento acá porque se está hisopando, digamos, usted le llevó material al entonces presidente para que viera lo que estaba haciendo la Corte Suprema de Justicia, porque era necesario renovar el máximo tribunal del país. ¿Cómo evalúa esta situación hoy de esta Corte Suprema de Justicia? ¿Qué vasos comunicantes existen con esa otra historia? ¿Y por qué no se puede cambiar de raíz la cabeza del Poder Judicial, respetando las vías institucionales? Yo creo que en la Corte Suprema de hoy en día hay un problema de funcionamiento muy serio, muy serio. Por lo pronto, cuando nosotros en el año 2003 reconstruimos la Corte Suprema con Néstor, la verdad es que no buscamos jueces que fueran afines a nosotros. Y así llegaron Elena Hayton, Lorenzetti, Zaffaroni, Carmen Argibay, que fue tan importante, y se quedaron inclusive en la Corte dos miembros de la Corte que merecían todo nuestro respeto, tres, que eran Belucio, Petracchi y Carlos Sainz. Y la Argentina sintió que la Corte Suprema, aquella Corte Suprema de la mayoría automática, pasaba a tener otra calidad. A mí me parece que desde el momento en que el gobierno de Macri propuso nombrar en comisión a 2 jueces de la Corte, empezó a degradarse la calidad de la Corte. Y cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante. Porque la Corte solamente ha tenido velocidad para actuar. Yo acabo de decir que el caso Milagro Sala en marzo va a ser 2 años que está en la Corte y es una persona detenida. ¿En cuánto tiempo se expidió la Corte para aceptar un persal como en el caso Bruglia y Bertuzzi? Comparen. Sí, días. Y comparen y exímanme de más comentarios. El funcionamiento de la Corte es definitivamente un funcionamiento llamativo. Esto sin entrar a discutir otras cosas. Por ejemplo, y hablo de estas cosas porque las sentencias de la Corte, más allá de que hay que respetarlas y no tengo ninguna duda, son actos públicos, o sea, el poder legislativo se expresa a través de leyes, el poder ejecutivo se expresa a través de decretos y el poder judicial se expresa a través de sentencias. Por lo tanto, las leyes, los decretos y las sentencias son susceptibles del debate público. Ahora, la verdad es que, por ejemplo, lo que se ha dicho en el fallo del Consejo de la Magistratura es algo que jurídicamente es asombroso. Recordemos, ¿no? El fallo que le da legitimidad a una ley que fue derogada por el Congreso hace 16 años. Claro, eso un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar su virtualidad por una sentencia. Necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia. Pero aquí la Corte hizo eso. Dijo, declaro inconstitucional esta ley y por lo tanto dejo vigente la que el mismo Congreso derogó. Eso es realmente, en términos jurídicos, puedo usar la palabra asombroso para ser generoso. Ahora, presidente, pero esa descripción que también realiza usted, ¿no es más un tema político que un tema de funcionamiento? Y seguramente por eso existe esta percepción hoy ciudadana de que la Corte Suprema y la justicia no está funcionando. Y es algo de lo que vengo hablando hace muchos años y no me quieren escuchar.
y piensan que cuando yo planteaba este tema, dicen que lo planteaba porque quería la impunidad de Cristina. Bueno, Cristina siguió todos sus procesos y sigue todos sus procesos. Y la verdad es que todo lo que yo proponía no tenía nada que ver con Cristina. La Corte Suprema jamás trató una queja de las 14 o 13 o 14 quejas que Cristina presentó. Jamás. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, yo les pido a los argentinos que entiendan que cuando la justicia funciona mal, no es que funciona mal para un expresidente, una expresidenta, un ministro, un exministro, no, funciona mal para los ciudadanos. Porque los ciudadanos, cuando lo despiden y hacen un juicio, si la justicia no funciona bien, pierden. Cuando tienen algún contrato incumplido y demandan a alguien por incumplimiento de contrato, y ese juicio demanda 10 años en ser resuelto, eso quiere decir que la justicia está funcionando mal. Entonces, el problema de la justicia es muy agudo, y por eso hay que asumirlo. Hay que asumirlo para que funcione como lo que es, un servicio. La justicia es como la seguridad, un servicio. El Estado tiene el servicio de educación, el servicio de salud, el servicio de seguridad, el servicio de justicia. El servicio de justicia está funcionando muy mal, por lo menos en lo que concierne a los temas federales. Muy mal. Ahora, por eso le preguntaba justamente sobre, le traía a colación el tema de cuando el expresidente Kirchner impulsó los procesos de juicio político contra miembros de la Corte Suprema, que permitió todo el proceso de renovación. ¿Eso hoy en día no es posible en la Argentina? ¿Usted no lo considera viable? Bueno, es que todo parece indicar que por la forma que reacciona la oposición, la justicia parece tener una suerte de coto cerrado ahí en la justicia. La oposición parece tener en la justicia un coto cerrado. Y cada vez que uno habla de la justicia reaccionan de un modo increíble. Miren, a mí es conocido el episodio del cumpleaños de Fabiola en la pandemia. Me denunciaron. Yo nunca cuestioné al juez que me tocó, ni nunca cuestioné al fiscal que me tocó, y se lo pelearon entre 3, 4 jueces, y yo solo fui a responder como un ciudadano. Ahora, el esfuerzo que hacen los ciudadanos, los exfuncionarios del gobierno anterior, porque solo los juzguen en Comodoro Pi, es llamativo. Es definitivamente llamativo. Yo terminé juzgado por un juez de San Isidro, creo que tiene la causa allí, ni sé cómo se llama. Digo, me presenté, no atendió un reclamo que yo creo que tenía razón yo, pero él lo atendió y ni siquiera lo apelé para que siga adelante el juicio, y yo daré las explicaciones que tengo que dar como presidente y como ciudadano, por sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué? Yo no me volví loco para que el tema quede en manos de un juez amigo, ¿eh? Ahora, la desesperación de esta gente por obtener fallos como los que están obteniendo. Entonces uno ahí entiende por qué hicieron la defensa que hicieron de Bruglia y Bertuzzi. La Corte dijo que Bruglia y Bertuzzi van a durar en sus cargos hasta que un nuevo concurso los desplace. Bruglia ni se presentó al concurso. Yo no sé qué hace Bruglia después todavía. No sé qué hace. Y quiero aclarar que a Bruglia lo conozco de hace 1000 años, porque estudió con mi hermana y lo conozco hace muchos años. ¿Qué hace? No lo entiendo. Realmente no lo entiendo. No lo entiendo. Bertuzzi se presentó y parece que no le fue muy bien en el concurso. Pero el concurso no sale porque los consejeros de la oposición traban la definición del concurso. Entonces, si nosotros no entendemos que esas cosas están funcionando mal, estamos en un problema. Creo que entendemos demasiado que estamos funcionando mal. Lo aterrador es que no se pueda modificar, porque parece la trampa perfecta. A mí me preocupa mucho porque
Fue como el otro día le dije a Lula cuando él tan generosamente me agradeció ante el público en Plaza de Mayo que yo lo haya ido a ver cuando él estuvo preso. Yo lo fui a ver porque su detención era injusta. Y la fui a ver a Milagro pues su detención era injusta. Porque toda la gente el abuso que se hizo de la figura de la asociación ilícita y de la prisión preventiva en los 4 años del gobierno anterior, ha sido increíble. Ha sido increíble. Y para un hombre de derecho que realmente quiere creer que le está enseñando a sus alumnos cómo debe ser el mundo del deber ser, diría Kelsen, por favor, esto no tiene nada que ver con el mundo del deber ser. En el mundo del deber ser, toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y lo contrario se prueba con una sentencia definitiva. Acá hay gente que pasó años y años con prisión preventiva. Acá se detuvo a gente. ¿Sí? Yo esto lo cuento a veces a colegas en el exterior, abogados amigos con los que hablo por la docencia, me contacto con ellos a veces para charlar, porque somos amigos simplemente. Acá se detuvo a gente para que no venda sus bienes. A ver si entendemos. Miren, hay medidas cautelares, se llaman en derecho procesal, para que la gente no se escape. Para eso está la prisión preventiva. Y hay medidas cautelares para que la gente no se insolvente. El embargo, la inhibición general, existen. Son remedios procesales que existen. Lo que nunca vi en mi vida es que a alguien lo detengan para que no venda sus bienes. Eso fue lo que hicieron con Cristóbal López y Fabián de Sousa. Entonces, cuando uno cuenta esto, que esto pasó en la Argentina, y se lo explica a un profesor de Derecho Procesal, escucha aterrado. Y si uno le dice además que ese fallo fue ratificado por una Cámara de Apelaciones y por una Cámara de Casaciones, y que la Corte Suprema nunca quiso meterse en el tema, escucha aterrado. Y esto yo quiero que todos entiendan, esto le pasó a de Sousa o a Cristóbal López, pero si ese método siguiera funcionando, que gracias a Dios no funciona ya, porque la AFI ya no tiene espías, no armamos causa contra nadie, no tenemos espías presionando jueces, no tenemos lobistas en los tribunales. Como ese sistema ya no funciona, y doy gracias a Dios de que le hayamos puesto fin a ese sistema, yo lo que digo es, cuando uno ve cómo eso funcionó, realmente solo puede sentir indignación. Si uno es un hombre de derecho, si uno cree en el Estado de Derecho, si uno cree en la democracia, solo puede indignarse al ver esas cosas. ¿Va a enviar al Congreso algún proyecto de ley para ampliar la Corte o para modificar, además de los candidatos para nuevos integrantes? Tiempo al tiempo. Yo creo que tenemos que... Yo he leído con mucha atención en este tiempo un trabajo enorme que hizo el Consejo Consultivo aquel que yo creé a comienzos de la gestión, donde se tratan problemas como el funcionamiento de la Corte, el número de sus miembros, Consejo de la Magistratura, cuándo deben abrirse los recursos, el famoso artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite a la Corte rechazar un recurso invocando solo ese artículo. Bueno, estoy viendo tiempo al tiempo, estamos viendo. Ahora, hablando de lo que sucede y viendo, ¿no? Y que también está relacionado con la justicia, que es el funcionamiento de lo que fue el funcionamiento de los servicios de inteligencia. ¿Le parece creíble, como dijo la ex gobernadora Vidal, que la filmación de la AFI fue en realidad una filmación ilegal de una reunión de trabajo institucional? Bueno, si realmente cree, esto es muy preocupante, es todo muy preocupante. A ver, quiero entender, yo mando a un ministro mío, a un viceministro mío,
a un intendente mío a que se reúna con un grupo de empresarios y con unos agentes de servicios de inteligencia para organizar la manera en que van a inventar causas para meter preso a una persona. Si ella cree que eso es una acción institucional, yo me rindo. Pues yo me rindo. Eso es definitivamente un delito. Lo filmen o no, es un delito. Es un delito, punto. Es un delito. Es utilizar a toda la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las causas para poderla detener. Hay alguien que dice en la reunión, ustedes tendrían que hacer tal cosa, le dice a los empresarios. Los testigos ya los tenemos y ya saben qué tienen que decir. Eso es un delito acá y en cualquier lugar del mundo. Y ella decir que ella no estaba al tanto. Bueno, entonces, no sé, tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía mientras tanto. Pasaba semejante cosa entre sus ministros y ella no estaba al tanto. Bueno, el intendente donde ella tiene la gobernación participaba de esto y ella no estaba al tanto. Qué notable, realmente. Es muy llamativo que la presencia de 3 altos directivos de la AFI, nadie se haya preguntado qué hacían ahí, supuestamente en una reunión de trabajo. Por eso digo. Y un ministro de Trabajo que dice que lo que más añora es tener una Gestapo para perseguir sindicalistas. Y si ella cree que eso es algo institucional, entonces, todo lo que aprendí sobre el Estado de Derecho está mal. Y no está mal, la que está mal es ella, Estos son los sótanos de la democracia de los que habló cuando asumió, pero evidentemente... Claro, y que poco a poco están saliendo a la luz, y que salen a la luz como salen en democracia. Transparentemente, yo no le inventé causas a nadie, no hice ninguna denuncia alocada, hicimos un montón de denuncias que no promocionamos, la pusimos en manos de los jueces. Ahí hay una mujer que silenciosamente trabaja y ha hecho un trabajo excepcional en la AFI, que tiene el más alto de mis conceptos y tiene toda mi gratitud porque interpretó lo que yo quería que hiciéramos, que es inteligencia de un Estado democrático. En un Estado democrático no se espía a los ciudadanos, no se habla con los jueces, ni se inventan causas contra nadie. La inteligencia sirve para ver dónde está parada la Argentina en la geopolítica mundial. Ahora, en esa entrevista también puso en duda la oportunidad en la que Camaño hubiese encontrado este video, ¿no? Dijo, ¿cómo puede ser? Y distintos dirigentes de Juntos hicieron hincapié en esto, que 2 años después hayan encontrado este video. Cuando... Sí. ¿Quieren? Puedo ser más explícito todavía para aventar cualquier duda. Cristina Camaño me informó que había encontrado eso el 24 de diciembre, fue un viernes, el día martes, y me lo mandó por escrito. Después de leerlo le dije, ¿me podés mostrar el video que decís que tenés, que es la transcripción esta? Me mandó el video y le dije, hacé la denuncia. Hizo la denuncia al lunes siguiente. ¿Lo sorprendió el video? Es que es muy impactante. Nadie puede no sentirse sorprendido con semejante cosa. Nora, hagamos un ejercicio. Pensemos que mañana en un salón del Banco Nación está el secretario de Medios, el secretario de Seguridad, el viceministro de Justicia, un par de dueños de medios, y alguien dice, vamos a avanzar, yo quisiera tener una Gestapo contra periodistas, vamos a avanzar contra Nora Beira. ¿Cómo te sentirías? Indefensa es lo mínimo, ¿no? Por eso. Aterrorizada. Y por eso es lo que pasó. Si no se dan cuenta que eso es lo que pasó, no se dan cuenta de nada. O son enormemente cínicos.
Es una enormidad lo que pasó. No puede pasar esto en una democracia, no puede pasar. Porque lo que hay que entender es que porque aun cuando a veces nos parezca que la víctima de estas actitudes o decisiones pueda llegar a merecérselo, hay que entender que uno también puede ser víctima de eso. Entonces nadie se lo merece. Nadie se lo merece. Nunca eso puede ser una regla en un Estado de Derecho. Nunca. Y acá fue una regla, ¿eh? Lo que es llamativo también, como los medios dominantes no ponen esta discusión en un primer plano, ¿no? Empiezan a decir, bueno, los servicios de inteligencia se usaron siempre con fines aviesos en los distintos gobiernos, entonces es todo lo mismo y en realidad nadie puede tirar la primera piedra. Bueno, yo en lo que a mí concierne tengo la tranquilidad de que los servicios de inteligencia no hacen operaciones contra nadie, no hacen manipulaciones mediáticas ni operaciones jurídicas, están dedicados a lo que tienen que hacer. Y yo no estoy tirando la primera piedra, solo denuncié un hecho que me pareció aberrante. Presidente, hablando de la geopolítica, que también hacía referencia recién en otro contexto, pero bueno, también usted va a viajar a China en la primera semana de febrero, asumió como presidente de la CELAC y linkeando con lo que le decía recién de los medios dominantes, están como aterrorizados porque estas vinculaciones de un mundo multipolar en realidad pueden malquistar la relación con los Estados Unidos. ¿Cómo explica estos vínculos? ¿Cuál es la trascendencia de estas relaciones internacionales de la Argentina? A ver, primer punto. Nosotros desde siempre expresamos nuestra vocación de ser parte de un mundo multipolar, o sea, multilateral. Nosotros queremos que todos los países pueden vincularse entre sí y que cada país se vincula de acuerdo a sus necesidades y a sus intereses, simplemente. La verdad que para mí es un honor presidir la CELAC. Es un honor presidir la CELAC, porque la CELAC es un organismo que une a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, en un momento muy difícil del continente. Para mí es honroso. Están muy preocupados porque dicen que Cuba, Nicaragua y Venezuela son parte de la CELAC. También Chile, el Chile de Piñera, también el Ecuador de Lazo, Colombia. El Uruguay, el Colombia de Duque, el Uruguay de la Calle, también son parte de la CELAC. Están muy preocupados porque ¿qué van a decir los Estados Unidos ahora que Alberto Fernández preside la CELAC? Bueno, cuando la presidió Sebastián Piñera no dijeron nada. Y nadie se rasgó las vestiduras. Porque si algo tiene de bueno la CELAC es que es un lugar donde se reúnen los países de América y del Caribe, de América Latina y del Caribe, con el propósito de unir esfuerzos con prescindencia de cada gobierno, sin inmiscuirnos en los gobiernos argentinos, de cada país, sin inmiscuirnos, latinoamericanos, no lo hacemos. Por lo tanto, no entiendo por qué están tan preocupados porque la CELAC la preside Argentina, cuando además quien deja de la presidencia de la CELAC es México, que es socio de los Estados Unidos y Canadá en el NAFTA. No entiendo, no entiendo. Esas son esas cosas que pintan de un modo para confundir a la gente y no sé qué quieren generar, qué tipo de confusión quieren generar en la gente. Y la batalla por el sentido común. Alberto Fernández viaja a China. ¿Qué problema con los Estados Unidos? Pero si que yo viaje a China no quiere decir que rompa relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Del mismo modo que cuando hablé con Biden no rompí relaciones diplomáticas con China. Y del mismo modo que cuando hablé con Putin ni me peleé ni con China ni con Estados Unidos.
Y cuando hablo con Macron no me peleo con Alemania. No sé en qué cabeza cabe que el mundo funciona de ese modo. ¿No se han dado cuenta que el mundo bipolar que fue el mundo de la Guerra Fría se terminó hace mucho tiempo? Y que además han irrumpido otros actores en la geopolítica actual. Y que uno no puede estar desatento a esos nuevos actores. Ahora, porque visito China, entonces me estoy peleando con los Estados Unidos. No, no es así. No, yo con los Estados Unidos es un país muy importante, una potencia en el mundo, con el que tenemos que tener buenas relaciones y tratar de que el vínculo sea respetuoso y que nos sirva a los dos, a Estados Unidos y a la Argentina. Y exactamente lo mismo tengo que hacer con China. No sé cuál es el problema, no entiendo por qué en eso ven un problema. Digamos que occidentales y cristianos es lo mínimo que claro, lo máximo que aceptan como posible vinculación de la Argentina. Claro, pero habría que recordarles que todo el mundo occidental y cristiano está en Shanghái y en Beijing produciendo para todo el mundo, ¿eh? Habría que recordárselos, ¿eh? Las marcas más importantes del mundo que consumimos nosotros hoy producen en China. Así que si les preocupa mucho eso, revísenlo. Presidente, para ir redondeando con dos temas finales, porque si no le voy a robar demasiado tiempo. En el tema COVID, lucha contra esta pandemia universal que se debilita pero no cesa. ¿Cuáles fueron los peores obstáculos? ¿Los antivacunas, la oposición o los medios de comunicación? Todo, diría Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. No, a mí me parece que en algún momento la Argentina entendió el peligro que vivíamos, en algún momento se cansó y la oposición trató de usarlo en su favor, y entonces empezaron a hablar de que restringíamos libertades y qué sé yo, qué cosas dijeron. Cuando trajimos vacunas, dijeron que estábamos experimentando vacunas no probadas en el mundo con argentinos, y entonces desalentaron a muchos argentinos, pero gracias a Dios, el pueblo argentino tiene una cultura de vacunación muy grande. Eso es el resultado desde que somos chiquitos, controlan nuestros procesos de vacunación, a qué edad tenemos que darnos la primera vacuna, a qué edad nos toca la triple, a qué edad nos toca la antivariólica, a qué edad nos toca la antipoliomelítica. Nos lastimamos con una lata y vamos corriendo a ponernos la vacuna antitetánica. En conclusión, tenemos una cultura de la vacunación muy, muy grande. Quisieron ensuciar esa cultura de la vacunación también discutiendo la marca de la vacuna, ¿no? Que eso fue una de las cosas más llamativas que he visto, porque en Argentina a mí me dieron como a vos, Nora. Yo, perdón que te sigo tratando de vos, pero no soy presidenta. Pero no quiero que suene irrespetuoso, pero la verdad que la conozco hace muchos años, la respeto mucho y mi tuteo no quiero que suene irrespetuoso. Jamás pregunté. Y eso no lo hizo ningún argentino. Bueno, sin embargo, le metieron a los argentinos en la cabeza que cierta vacuna era mejor que otra. Y bueno, y eso también demoró en muchos casos la vacunación. Igual, hoy estaba mirando que estamos entre los primeros países con más vacunación dada, y en términos de contagios de esta Omicron, estamos como en el puesto 87, una cosa así. Estamos muy en relación cada 100.000 habitantes, ¿no? Estamos como conteniendo. El gran secreto fue la vacuna. El estar vacunados nos dio la inmunidad, y aún cuando el virus nos puede atacar, ya no ataca con la virulencia que atacaba, con lo cual yo lo que les pido a todos es que el que esté en situación de riesgo, que se dé la tercera dosis rápido,
en la provincia de Buenos Aires, si es mayor de 60 años, se lo dan en el acto, en cualquier lado, sin pedir turno, que los que ya están en momentos de recibir la tercera dosis vayan a dársela, que los que no se vacunaron, que creo que son muy pocos, por favor se vacunen, que los chicos, los más chiquitos, porque ahí como empezamos más tarde, porque se aprobó más tarde la vacuna, tenemos el 45% de los chicos de entre 3 y 11 años con las 2 dosis, tenemos que aumentar eso rápidamente. Entonces le pido a los padres que se ocupen de eso, máxime teniendo en cuenta que en marzo empezamos, en febrero, fines de febrero, comienzo de marzo empezaremos las clases. Hablando de chiquitos, presidente, va a ser padre, ¿ya sabe si va a ser varón o...? No, que es varón lo sabemos hace tiempo. Ah, lo sabe, ¿y el nombre ya lo tienen? Eso es un poquito materia de debate interno, pero creo que ya estamos a punto de conciliar el nombre. ¿Cuáles son las opciones? ¿Hay muchas opciones? No, hay dos opciones, pero creo que ya estamos muy cerquita de conciliar el nombre, que para nosotros representa algo valioso y algo importante. Me parece que estamos muy cerca. Bueno. Pero no puedo decirlo, porque si no... Se inclinaría la balanza, no estaría bien. A mí me encantaría que lo diga, pero entiendo que no. No. No solamente inclinaría la balanza, tendría un problema enorme cuando vuelva a Olivos. Así que, pero no. Pero estaba muy bien, gracias a Dios, todo eso está evolucionando muy bien. Presidente, y con la vicepresidenta, ¿cómo están las relaciones? Que es la pregunta del millón en cada entrevista que se le hace. Me llamaba la atención que no me preguntara. Y no podía no hacerlo. No, bien. Yo la quiero mucho a Cristina, yo realmente le tengo mucho cariño. A vos te debe pasar que tenés amigas que no necesariamente piensan exactamente igual que vos. Tengo muchas. Bueno, ese es un caso parecido al mío con Cristina, pero que no piense igual que... Cuando yo digo Cristina no piensa necesariamente igual que yo, eso no es una descalificación, porque capaz que el que está equivocado soy yo, simplemente no planteamos exactamente las cosas, algunas veces. Sí tenemos un común denominador, eso es lo que nos une. Tenemos, igual que vos con tus amigas, tenés valores, ideas, que esas nos unen y no nos dividen y no nos van a dividir. Estamos bien con Cristina, ahora está descansando un poco y hablé con ella, ¿cuándo hablé con ella? El viernes o sábado, no me acuerdo. Y bien, estamos bien, no hay ningún problema. Los problemas son más los que quieren generarnos que los problemas reales. Estamos los dos preocupados por ver cómo trabajar juntos en sacar adelante esto. Bueno, presidente, le agradezco muchísimo esta larga charla con la M750 en aquí, allá y en todas partes.